Buenas tardes. Hoy iniciamos la grabación de los videos de síntomas de digestivo. Vamos a dividirlo en 3 videos para que en uno puedan aprender los del primer segmento del aparato digestivo, el bucofaringio. En el segundo van a aprender los del segundo segmento y en el tercer video pues aprenderán los síntomas del tercer segmento, del enterocolo rectal. Este video va dedicado para mis estudiantes de medicina, específicamente para los alumnos de semiología clínica, y hoy vamos a hablar de la semiología del aparato digestivo. Me refiero a todos los síntomas que puede referir el paciente. ¿Qué orden vamos a seguir? Vamos a definir el síntoma, vamos a explicar la semiogénesis o fisiopatología, les recuerdo el origen del síntoma, y vamos a explicarles el semidiagnóstico. ¿Qué significa el semidiagnóstico? Las probables enfermedades donde el paciente va a presentar esos síntomas para que usted más adelante, cuando ejerza como profesional de la salud, sea capaz de pensar en esas enfermedades cuando llega un paciente a su consultorio con alguno de los síntomas del aparato digestivo que vamos a tratar en el día de hoy. Comenzamos con este video, les reitero, es de los síntomas del segmento bucofaringio esofágico. El segmento bucofaringio esofágico tiene varios síntomas, los cuales vamos a abordar en el día de hoy. Primeramente vamos a hablar de la cialorrea, de la serostomía, de la halitosis, del ardor lingual, de las alteraciones del gusto, del bruxismo, de la disfagia, de la pirosis y de la pituita. Todos estos síntomas son los que corresponden al primer segmento del aparato digestivo. Comenzamos con la cialorrea. La cialorrea se define como la sensación subjetiva, porque el paciente lo refiere, aunque podemos corroborarlo, si en el momento que va a la consulta tiene aumento de la secreción salival, correspondiente con el aumento ostensible de lo que es la saliva. Es decir, el paciente va a referir un lleno de la boca y a veces de modo inevitable con la necesidad de tragar o de estar escupiendo, expulsando constantemente la saliva, o en algunas ocasiones ocurre de una manera muy exagerada y se le sale la saliva a través de la comisura labial. Y allí lo podemos identificar muy fácilmente en la consulta. En la fisiopatología existen varios factores. Puede ser, en primer lugar, por una irritación del reflejo salival, que esto es un mecanismo completamente neural, quiere decir controlado a nivel del sistema nervioso central, o puede ser por una irritabilidad o por una afección de las glándulas salivales propiamente dichas. Cuando pensamos en la semiogénesis o fisiopatología de la cialorrea, pues tenemos que plantearnos, por ejemplo, si nuestro paciente, la cialorrea que tiene es de origen, por ejemplo, digestivo, si es por alguna afección propiamente dicha de la cavidad oral, por ejemplo, en el caso de la cavidad oral, por alguna extracción dentaria, por alguna afectación de alguna glándula salival, como es el caso de la parótida y de la parotiditis epidémica, que es una infección de causa viral de la glándula parótida que puede cursar con cialorrea. Están también tóxicos como el yodo, que pueden aumentar la producción de la secreción salival. Tenemos procesos localizados a nivel del esófago que pueden ocasionar un aumento de la secreción salival, como es el cáncer de esófago, como son cuerpos extraños a nivel del esófago y esofagitis yuctacardiales, que también pueden originar cialorrea. En segmentos del tubo digestivo podríamos pensar en gastritis, que puede originar cialorrea, en duodenitis, en úlceras gastroduodenales, sobre todo cuando están acompañadas de vagotonía. En la hipertrofia del píloro y en la pancreatitis. En la pancreatitis específicamente recuerden el parecido histológico que tiene el páncreas con las glándulas salivales, motivo por el cual un paciente que tenga un proceso infeccioso que ha ocasionado la inflamación del páncreas, pues puede presentar dentro de su sintomatología la cialorrea. Tenemos también algunas que no tienen, que son causas extradigestivas,
no guardan ninguna relación con el aparato digestivo, como es el caso de las embarazadas, que hay un aumento de la producción de saliva, de la psiconeurosis, las personas nerviosas con trastornos psiquiátricos. Hay enfermedades también de origen neurológico, como la enfermedad de Parkinson, que cursa con cialorrea, y tenemos algunos medicamentos, como es el caso de la pilocarpina, que pueden ocasionar aumento de la secreción salival. Una vez concluida con la cialorrea, vamos a hablar de todo lo contrario, que es la serostomía. La serostomía es la sensación subjetiva, siempre decimos el término subjetivo porque recuérdense que los síntomas son subjetivos, es algo que el paciente refiere y que hay que creer que lo tiene, correspondiente a la disminución de la secreción salival. El paciente percibe la boca seca y si le hacemos el examen de la cavidad oral, que ya se los expliqué, pues la lengua va a estar opaca, tostada, con signos de deshidratación, porque hay una disminución de la producción de la secreción salival. En la semiogénesis y fisiopatología de la serostomía puede ocurrir por una inhibición del reflejo salival, y aquí sería un mecanismo neural. La pueden producir algunos medicamentos que tengan acción sobre los centros nerviosos. Puede ser por una destrucción de las células glandulares, puede ser por una obstrucción de los conductos excretores de la glándula, está obstruida, no sale la saliva y se produce la serostomía, o por una disminución del flujo sanguíneo allí a nivel de la glándula salival. Con la simple inspección de la cavidad oral usted va a ver la lengua tostada y en la palpación se va a comprobar lo que es la resequedad allí a nivel de la cavidad oral. Cuando hablamos del mecanismo de inhibición del reflejo salival, es relativamente poco frecuente si se compara con la cialorrea, determinada por un fenómeno contrario. Está la serostomía accidental de los sujetos emotivos y de los psiconeuróticos, por ejemplo, por ansiedad, por miedo, por un síndrome de ansiedad, puede disminuir lo que es la producción de saliva. Tenemos también dentro de la fisiopatología la destrucción de las glándulas, como ocurre en el síndrome de Sjögren, que todos conocemos, y en la enfermedad de Mikulicz, donde va a disminuir la producción de saliva. Algún tumor que tenga el paciente en las glándulas salival, que no es que sea tan frecuente, pero se ven los tumores, y el cáncer de glándulas salivales también, donde hay una destrucción masiva de las células glandulares. El paciente puede presentar una obstrucción de los conductos excretores, por ejemplo, por un cálculo, por una tumoración, y en este caso pues va acompañada de dolor local, que se exacerba con algunos alimentos. Y ahí está lo que es la serostomía de la litiasis, en el caso de la litiasis. Está otro síntoma que es el ardor lingual, que se define como la sensación ardorosa, a veces hasta de quemadura, de quemazón, que experimentan algunos enfermos en su boca y específicamente a nivel de la lengua. Los pacientes lo refieren como un ardor en la punta y en los bordes de la lengua. En la fisiopatología, siguiendo el orden, se va a producir por una irritación neural de la mucosa yugal y de la mucosa lingual, y en todos los casos hay una alteración más o menos marcada de las papilas linguales, con hipertrofia o atrofia o ambos procesos a la vez ahí a nivel de las papilas. El ardor lingual hay que plantearse y buscar la etiología de por qué le arde la lengua al paciente, aunque parezca algo muy sencillo. Hace algunos años ya se piensa siempre en déficit nutricional, en las anemias, en los déficits vitamínicos. Hay enfermedades digestivas que alteran la acidez gástrica y hay estancamiento a distintos niveles del contenido intestinal y pueden producir ardor lingual. También se puede producir por eliminación de sustancias tóxicas o por lesiones orgánicas de la boca. Que el paciente tenga alguna lesión orgánica como un cáncer de la cavidad oral, y este se va a acompañar de ardor lingual. O sea, es algo que parece tan simple como el ardor lingual, pues puede obedecer a un cáncer de la cavidad oral, por ejemplo, aunque no es lo más frecuente. En la fisiopatología, si se produce por una irritación neural de la mucosa yugal y lingual,
Hay una alteración inflamatoria más o menos marcada de las papilas linguales, como les expliqué, con hipertrofia o atrofia o ambos procesos. En el caso del déficit nutricional, las causas más frecuentes es por déficit de niacina y de riboflavina. Entonces tenemos que plantearnos siempre que llega a la consulta un paciente con ardor lingual, estas deficiencias nutricionales. El déficit de hierro y la desnutrición proteico-energética, donde hay o enfermedades que cursan con déficit de proteína, pues también son causas importantes de ardor lingual. Los procesos digestivos, tenemos por ejemplo la ectasia colónica, es decir, donde hay estancamiento del contenido intestinal acompañado de retroperistalsis, pues allí vamos a pensar en que esa es la etiología. En la eliminación de sustancias tóxicas, cuando se lleva a cabo allí en la mucosa bucal, y también por lesiones orgánicas de la boca, como ya le expliqué, que pueden ocasionar ardor lingual. El ardor lingual, cuando se acompaña de otras sintomatologías, se llama glosodinia y está considerado incluso un síndrome de ardor lingual. Quiere decir que es un conjunto de síntomas y signos, porque generalmente el paciente no experimenta solamente ardor. Es un conjunto de síntomas y signos que obedecen a múltiples patologías, como es el caso, por ejemplo, de una anemia importante que tenga nuestro paciente. Entonces tenemos allí, dentro del semidiagnóstico del ardor lingual, se dice que el sprue grave, que se llamó en su época boca dolorosa, en la India específicamente, las anemias perniciosas, por déficit de B12 y de ácido fólico, se acompañan de la glositis de Müller-Hunter, que ya les expliqué en el video anterior. Hay una inflamación de la lengua, hay una pérdida de las papilas linguales y el paciente le va a arder la lengua. Entonces, un paciente con una glositis de Müller-Hunter y ardor lingual, pues tenemos que plantearnos que la causa puede ser una anemia perniciosa. Enfermedades digestivas, como dispepsia gástrica por hipercloridia o hipocloridia o incluso anacloridia, intoxicaciones donde hay eliminación de metaloides ahí en la cavidad oral, glositis. También hay que conocer las alteraciones que pueden aparecer en la mucosa oral, como el caso del líquen plano, que se acompaña, la mucosa está muy sensible, con cambios de coloración, atrófica, y eso produce ardor, porque no tiene la humedad que requiere la mucosa para que no duela, no moleste. Y también las leucoplasias, que les expliqué en el video anterior, que son lesiones premalignas de la cavidad oral, pues pueden acompañarse de ardor lingual. Finalmente, es interesante que a veces se estudian los pacientes y es de etiología, la causa no se sabe, es idiopática. Si son pacientes, por ejemplo, con algún trastorno psiquiátrico, algún trastorno psiconeurótico evidente, pues se conoce como, que se piensa que esa es la etiología que acompaña el ardor lingual a pacientes psiconeuróticos. Pero puede no ser un paciente con un trastorno psiquiátrico, tener el ardor, no tener la causa, y entonces finalmente lo estudiamos y le explicamos que no se conoce la causa.